Vamos a leer juntos Salmo capítulo 81 a partir del versículo 1. Salmo capítulo 81, versículo 1. Dice la Escritura: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Apresté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad calmaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de mi vida. Oye, pueblo mío, y te mostraré, Israel, si me oyeres. Si no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinares a Dios extraño, yo Jehová, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Está hablando acerca de cómo alabar a Dios y por qué motivos alabarlo. Primero nos dice cómo alabar a Dios: con júbilo, con gozo, con pandero, con salterio. Y luego nos dice cuál es el motivo: porque Él nos sacó de Egipto. Porque tenemos motivos suficientes para decir gracias, Señor, por todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas. No lo merecemos, pero nos estás ayudando. Entonces, esta es la manera en la cual Dios quiere que le alabemos, con un corazón agradecido, con un corazón que reconoce su grandeza, reconoce su misericordia y que lo hace con alegría, lo hace de verdad con gozo, disfrutando el momento de la alabanza, disfrutando el momento de los cantos y de la adoración. ¿De acuerdo? Porque tenemos muchas cosas por qué darle gracias a nuestro Dios. Vamos a iniciarnos. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús.
caballo echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón.
luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, 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 yo nunca retrocederé. No, 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 yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, 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 yo nunca retrocederé. No, 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 yo nunca retrocederé. Yo nunca retrocederé. Yo nunca retrocederé. Y diremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Porque ya nos tomaste por hijos tuyos, Señor. No tenemos a qué temer. Gracias, amado Rey. Gracias, Jesús. Cuánta misericordia para con nosotros, Señor. Misericordia inmerecida, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Has cambiado hoy mi ser. Me has mostrado tu camino, me has mostrado tu amor, has confirmado tu perdón. Gracias. Has cambiado hoy mi ser, me has mostrado tu camino, me has mostrado tu amor, has confirmado tu perdón. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor, Jesús. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor. Y lo podemos sentir, Señor, porque estás aquí presente. No porque merezcamos que estés aquí, sino por el más puro afecto de tu buena voluntad, Señor. Has cambiado mi ser, me has mostrado tu camino, me has mostrado tu amor, has confirmado tu perdón. Tu amor Es más ancho que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor. Tu amor es más grande
es más ancho que el mar, incomparable es tu amor, incomparable es tu amor, incomparable es tu amor. Vuélveme, Señor, seas todo en mí. Lléname, Señor, vuela solo a ti. Seas todo en mí. Esa es mi voluntad. Sé todo en mí. Sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que fuera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que fuera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Vuélveme, Señor, y seas todo en mí. Lléname, Señor, que vuela solo a ti. Seas todo en mí. Esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que fuera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que fuera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Sé todo en nosotros, Jesús, porque no tenemos nada bueno que ofrecerte, Señor, porque no hay dicha más grande que estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos a caminar al lado tuyo, porque fuera de ti nada somos, Señor. Sé todo en mí. Fuera yo que
Es tan hermoso, Señor, tan precioso de recibir. No deseamos nada en esta tierra, Señor. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Gracias, amado Rey, por venirnos a visitar, Señor, por inclinar tu oído a nosotros. Gracias, Señor. Qué hermoso es nuestro Dios, hermoso. Es incomparable, de verdad. Vamos a iniciar la enseñanza. En el capítulo 45 de Isaías. Isaías capítulo 45, versículo número 22. Está hablando Dios por medio del profeta Isaías y dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Lo vuelvo a leer y hacemos una oración pidiendo a Dios que nos ministre, que nos enseñe, que nos brinde esta oportunidad. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vamos a orar y pedir a Dios que alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Padre, gracias por tu misericordia, Señor, porque tú eres aquel que oscureces el consejo sin entendimiento cuando tú lo decides así, Señor.
Pero hoy quiero pedirte que abras nuestro entendimiento y que atendamos a tu consejo, Señor. Padre, no somos las mejores personas, ni tampoco lo creemos, pero sabemos que tenemos un Dios que es bueno y cuyas bondades pueden obrar en nosotros. Te ruego, por favor, Padre, que nos bendigas esta mañana, que podamos mirarte a ti y ser salvos hasta lo último de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es un momento en el cual Dios está diciendo cómo va a salvar a la humanidad. De qué manera va Él, en su grandeza, en su inteligencia, en su soberanía, de qué manera Él va a brindar salvación al ser humano, de qué manera va Dios a ayudarnos. Y dice la Escritura, mirad a mí. Algo tan sencillo que a veces se nos complica tanto, algo tan a la mano que muchas veces pareciera que se nos hace más difícil de lo que creíamos. Mirar a Él no es algo fuera de nuestro alcance, hermanos. Mirar a Él no es algo que esté lejos de nuestra capacidad. Y a lo mejor vale la pena responder a la pregunta que es la más normal. ¿Y cómo lo miro si no lo veo? ¿Por qué me pide que lo mire cuando es un Dios invisible, pero real y verdadero? ¿Cómo podemos mirar a Él y ser salvos cuando visualmente, cuando físicamente podemos pensar que no está a nuestro alcance hacerlo? Y es una pregunta válida, tan válida que es el cimiento de muchos ateos el día de hoy. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos mirar? Y la Biblia nos arroja respuestas al respecto. Y son precisamente estas respuestas las que vamos a escudriñar. Porque mirar a Él no solamente es en un momento, un instante, sino es un estado continuo del corazón. Mirar a Dios y ser salvos no solo implica la salvación de nuestras almas, sino que también implica la salvación de todo pecado, la salvación de todas las cosas que enfrentamos. Vamos a encontrar respuestas en Él. Vamos a hallar esa salvación cuando lo miramos a Él. Porque este pasaje, amados, en muchas ocasiones solamente se usa respecto a la salvación en Cristo. Pero no solamente es respecto a la salvación, sino es respecto a todo el tiempo de caminata cristiana. Todo el tiempo de caminata cristiana es necesario mirar a Él. No voltearnos hacia otro lado, no pensar en que alguien más puede ayudarnos, alguien más puede sostener mi mano. No, mirar a Él es el principio en la cruz y de ahí todo el tiempo admirarlo y mirar a Él. ¿Por qué creen ustedes que Jesús, no de balde, dejó establecida la cena del Señor? Porque quiere que estemos mirándolo, porque quiere que estemos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros anhelos, viéndolo, mirándolo, pensando en Él. La vida cristiana no tiene que ver con aprendizaje de preceptos y conceptos. Puede ser bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero la vida cristiana avanza mirándolo a Él. Por eso este texto cobra mucho más relevancia a partir de que caminamos, de que iniciamos nuestra caminata cristiana. Pero es una conducta, es un estado continuo de que en las cosas en las cuales enfrentamos dificultades, miremos a Jesús, miremos a Dios. Es decir, no nada más es de, ya lo vi y me volteo hacia otro lado, ya soy salvo y entonces me volteo en una dirección distinta. No, tiene que ver con mirarlo de manera permanente, porque Él es Dios y no hay fuera de Él. Por eso hay que verlo, porque no existen respuestas que Él no pueda dar, porque no existen situaciones que Él no pueda enfrentar. Y si está Él con nosotros, entonces nos dará las respuestas que nuestra alma necesita para enfrentar los desafíos que se nos llegan a presentar.
¿sí? Así que este no es un llamado ordinario, sencillo o simple, en un sentido de solamente mirar una vez y ya, sino es un estado permanente de la fe cristiana, de estar mirando a Jesús, de disfrutarlo, de deleitarnos, de admirarlo, de dejar que nos abrace, de dejar que nos llene nuestro corazón de su amor. No es solamente un momento, una estrella fugaz y ya, no, es un estado permanente, continuo, de estarlo mirando. Amados, hace muchos años, el pueblo hebreo enfrentó una situación bastante difícil, donde sus vidas corrían riesgo de manera muy seria. Y de hecho, perdieron a miles de personas a causa de esta situación, de este evento. Vamos al libro de Éxodo, por favor. ¿Qué es el siguiente texto? Números, capítulo 21, a partir del versículo 1. Números, capítulo 21, a partir del versículo número 1. Dice la Escritura: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Nos encontramos un momento en el cual Israel ya había salido de Egipto, ya había pasado por el Mar Rojo y ahora subía hacia la tierra prometida. Y entonces un rey, cuando escucha que Israel ya viene en camino, se prepara para pelear. Y dice: yo aquí no paso. Se prepara para pelear. Dice que peleó con Israel. Y algo sucedió en la pelea. Tomaron prisioneros del pueblo de Dios. Algo que no estaba visualizado, que no tenían pensado los israelitas que les fuera a pasar. Sucedió. Digamos que la pelea quedó en empates, ¿sí? Pero con un problema para Israel, porque quedó parte de su pueblo, algunos hombres quedaron atrapados. No ganó, tampoco digamos que perdió esa batalla, pero quedaron prisioneros algunos israelitas. Ahora, imagínate en la mente de quienes miraron con sus propios ojos cómo el mar se abría por la mitad para que pasaran por ellos, por en medio, en seco, y que después el mar se vino abajo cuando pasaba el faraón y sus caballos, sus carros a caballo, y cómo murieron todos. Estaban seguros que iban por las victorias, o sea, que iban a ir hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante en la conquista de la tierra prometida. En este momento, digamos que el estado de ánimo de los israelitas estaba bastante en las nubes. Estaban bien seguros de que las cosas que estaban a punto de enfrentar las iban a ganar. Pero resulta que el primer choque que tienen, los detienen en seco y les agarran prisioneros. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué perdimos en esta ocasión? Bueno, es que no perdimos, se podrán decir algunos. Salimos a la mano. Pues si nos agarraron algunos soldados, hay que hacer algo. E hicieron algo que sí era correcto hacer. Siguiente pasaje. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, y yo destruiré sus ciudades. Versículo siguiente. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿Qué fue lo que sucedió? Señor, si tú me ayudas, de verdad que no sé cómo le hacemos, pero vamos a hacer esto, más esto, más esto. ¿No? O sea, hay un voto, un compromiso que hace Israel con Dios para poder lograr vencer a ese rey que no había logrado vencer y que por el contrario había tomado sus prisioneros, había tomado parte del pueblo. Y el pueblo de Israel se sintió ofendido. Dijo: no, ¿cómo es posible? Dios está con nosotros
necesitamos ir venciendo de victoria en victoria, ¿no? Como de repente nos detienen y nos ganan, o cuando menos se encierran algunos de nosotros. Entonces lo que hace el pueblo es, se sienta y clama a Dios. O sea, se detienen, ya no vuelven a intentarlo hasta primero no haber orado. Y su oración es una oración de compromiso con Dios. Una oración en la cual ellos piden la victoria sobre este pueblo, sobre esta nación, sobre este rey. A cambio, ellos destruirían sus ciudades, arrasarían con aquellas ciudades, con aquella población en su totalidad. No se quedarían con nada. Y entonces Dios les concede en esta segunda batalla, porque vuelven a iniciar una batalla, y ganan la guerra en este momento. No, ya sabemos cómo, ¿no? Diríamos. Nada más nos comprometemos con algo a Dios y a cambio Él nos va a ir dando la victoria. Y entonces ellos se imaginaron en su mente que iba a ser así como un trueque en su relación con Dios. Yo te concedo esto, Señor, y tú me concedes esto, Señor. Y no es así. Se los concedió en este momento para que supieran que Dios sí los escuchaba, pero no es la forma en la cual Dios quería que se relacionaran con Él. No era como los típicos dioses de me pongo de rodillas y camino 50, o más bien me arrodillo y avanzo 50 metros para poder llegar hasta las imágenes, hasta los ídolos, etcétera, a cambio de recibir algún favor. Ese no era el tipo de relación que Dios quería con ellos. ¿Sí? Era una relación distinta. Aquí no había trueque. No quería Dios un trueque. Y entonces lo que hace es que se los lleva por un lado distinto, como que si regresaran hacia atrás, en lugar de avanzar hacia la tierra prometida. Fíjense lo que dice el siguiente pasaje. Después partieron del monte Beor, camino del Mar Rojo. Pero si ellos iban hacia arriba, ellos ya iban a subir a conquistar la tierra prometida. Y de repente Dios les dice, a ver, espérate, y los va trayendo de regreso hacia el Mar Rojo. ¿Qué clase de dirección es esa? Lo que sucede en los corazones es, para rodear por la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó, Señor? Pues ya íbamos a avanzar, ya nos dimos cuenta cómo era el asunto, ya nos dimos cuenta que nosotros hacemos votos y tú nos respondes, ya sabemos cómo, ¿por qué no nos das chance de continuar hacia adelante? Es que Dios no quería ese tipo de relación con ellos. Y entonces, lo que pareciera ser en sus corazones algo de vamos ahora sobre las otras naciones, resulta que se convierte en algo contrario y comienzan a descender. ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que las cosas comienzan a salirme mal y ahora vamos en retroceso cuando ya estábamos listos para dar los siguientes pasos y conquistar la tierra prometida? Suena dentro de nuestra cabeza como hasta incongruente, ¿no? Pero es que lo que Dios quiere es enseñarnos a cómo relacionarnos con Él. Una relación que se basa en la confianza, no en el trueque, no en el yo te doy a cambio de algo. Yo me voy a portar bien a cambio de que tú me des esto, Señor. Eso no era lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Y entonces lo que parecía que debía ser avanzar e ir en pos de las siguientes ciudades y de los siguientes pueblos cananeos, resulta que Dios nos lleva hacia el Mar Rojo, de regreso. Que alguien me explique por qué razón Dios tomaría esta decisión. Y lo que produjo en el pueblo fue desánimo. O sea, pues si yo creí que ya la había entendido, ya había entendido que te daba algo, Señor, que hacía voto, entonces no te daba la victoria. ¿Qué pasó? ¿En qué me perdí? Y entonces se desanima el pueblo, de tal manera que entra el pecado en sus mentes y en su corazón, a través del desánimo. El desánimo no es cualquier cosa, amados. El desánimo es un estado que si no se sale pronto de él,
nos puede llevar a hacer cosas, de tomar decisiones equivocadas y erradas. Por esa razón es bien importante que cuando veamos en el Nuevo Testamento, Jesús siempre les decía, tened ánimo. O sea, sí era algo que para Jesús era importante, porque el desánimo es como si le abriéramos la oportunidad al adversario para que entren sus flechas y nos desanimen todavía más. Y estamos como muy susceptibles a creerle. Dice la Escritura que el simple todo lo cree. Y en un momento en el cual hay un desánimo, nos volvemos bien simples. Creemos hasta lo que no nos imaginamos. Y de repente estamos diciendo o haciendo cosas que nunca hubieran pasado por nuestra cabeza antes. O que hace mucho que no pasara por nuestra mente. ¿Por qué? Porque el desánimo sí es un momento de vulnerabilidad. Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Dios nos invita. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno desanimado? Haga oración. Es decir, necesitamos tener una respuesta, una contrarrespuesta muy rápida cuando de momento se nos baja la pila. Porque de otra manera, el adversario puede ganar ventaja en nosotros, puede lograr ensartar sus ideas y sus pensamientos en nuestras vidas. Y si estamos de simples, que todo lo creemos, entonces vamos a ser objeto de muchos errores y muchas equivocaciones. Por eso lo más rápido posible es darle la vuelta y comenzar a orar, acudir al trono de la gracia para alcanzar respuesta y oportuno socorro, ¿sí? Porque el desánimo produce lo siguiente, versículo siguiente por favor, y este es el resultado de un pueblo que se desanimó y que no supo ir a Dios y acudir a Dios de manera pronta. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hizo el pueblo cuando vio que agarraron hacia el Mar Rojo, otra vez de regreso? Se desanimó. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto a mí? Pues si me estoy portando re bien, pues si le estoy echando ganas, pues si esto y aquello. Y entonces comienza a haber una lucha por tratar de entender por qué vamos aparentemente hacia el Mar Rojo, como en retroceso, como los cangrejitos, ¿verdad? Hacia atrás. Y entonces si nos desanimamos, vamos a cometer dos clases de errores. Una, hablar contra Dios, y otra, hablar contra su representante o con quien esté al frente liderando. ¿Por qué? Porque el pueblo se desanimó, ¿sí? Y entonces se pusieron a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y la Escritura nos dice cuál fue el pensamiento del pueblo en este momento. Recordemos que acababan de tener una victoria y que ellos ya se creían estar listos para entrar a la tierra prometida. Pero no era así, todavía no estaban listos. Y la respuesta está, la demostración de que todavía no estaban listos es que cuando viene el revés, se desaniman y de inmediato se enojan contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué? Acababan de ver una victoria, acababan de ver cómo el Mar Rojo se abría por la mitad, de ver cómo se quedaban apachurrados los egipcios. Estaban siendo alimentados por Dios, o sea, en el desierto aparecía la comida de cada día. Y miren lo que dicen acerca de esto. Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua. Ya comían del maná, pero estaban enojados. Y cuando una persona se enoja, cuando una persona cree que se deben de hacer las cosas a su manera o de la forma en la que debe pensar, de que piensa que deben de ser, y Dios les da la vuelta y los va de regreso y los lleva por un montón de lados, puede suceder esto. El pan ya ni siquiera me cansa. Fíjense lo que dice. Pues no hay ni pan ni agua. No es cierto, sí había pan y sí había agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Así se expresaban de lo que Dios les daba. ¿Cómo cambia la mentalidad, verdad? O sea, en el momento en que el desánimo entra en el corazón,
esa persona, de haber estado en la victoria de Armón, contra el rey cananeo, de repente ya está echando malas palabras, echando habladas, hasta del pan que Dios les estaba dando, hasta la forma en la que Dios los alimentaba. O sea, no les satisface nada. ¿Sí? Es decir, el corazón desalentado es un corazón que no va a lograr pasar por alto las cosas. Un corazón desalentado va a ser aquel que fácilmente se involucra en chismes, en murmuraciones, en hablar de Dios, en hablar en contra de lo que pasa. Fácilmente se presta a eso porque no está siendo agradecido con lo que Dios le ha dado, sino que por el contrario comienza a quejarse. Dios no les había dejado de dar pan ni un momento. Pero ellos querían otra clase de pan, ¿verdad? Ya no querían el pan que se les hacía liviano. Fíjense cómo cambia la mentalidad. ¿Cómo puede un ser humano en un momento disfrutar de una victoria y decir, sí, vamos con todo? Y si Dios decide moverlo en una dirección distinta, esa persona puede terminar así, renegando hasta de lo que Dios le había dado de comer. ¿Sí? Amados, en verdad, este pueblo no tenía la capacidad para soportar los desafíos que venían por delante. En ese contexto iban a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque no estaban mirando a Dios para ser salvos todos los confines de la tierra. Era un pueblo que veía las circunstancias presentes, que decidía y que juzgaba según las apariencias, que tomaba sus decisiones de acuerdo a como le venía en el momento. Y entonces las consecuencias venían después. Siguiente pasaje, por favor. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Amados, cuando el pueblo se desanima, cuando el pueblo cae en estos baches de incredulidad, de chismes, de murmuración, lo que sucede es que va a haber caída en el pueblo de Dios. Se van a dar cosas donde las personas del pueblo caen. ¿A causa de quién? De serpientes ardientes. O sea, serpientes ardientes significa muy venenosas. No vayamos a pensar que se veían así como estelas de fuego de manera ondulada ni nada por el estilo. No, se refiere a serpientes altamente peligrosas para el ser humano, ¿sí? Muy tóxicas. Y entonces, ¿qué sucedió? Tuvo una consecuencia la manera en la que procedió el pueblo. Y entonces empezaron a ver que caía uno enfermo por la mordedura de una serpiente, y por allá otro, y por allá otro, y decían, bueno, pues ¿por qué está pasando esto? Sí, lo sabían, porque finalmente acuden a Moisés para decir, ora por nosotros para saber qué hacer, porque nos estamos muriendo. O sea, estamos viendo por todos lados que nos estamos desmoronando. Ya mucho pueblo de Israel estaba siendo mordido por esta serpiente, estaba siendo dañado, estaba siendo afectado por este veneno que había en estas serpientes. Jehová Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y veamos que fue Dios mismo el que permitió este tipo de situación. ¿Sí? Entonces, las personas caían por un lado y caían por el otro lado. Obviamente, esto genera una ansiedad. Oye, mejor no salgas, hijo. No te vaya a morder una serpiente en el camino. Y entonces comienzan las decisiones basadas en el temor, en el enojo, en la angustia, en la desesperación, porque están cayendo de un lado y del otro. Siguiente pasaje, por favor. Entonces el pueblo vino a Moisés. Tuvieron que doblegar su orgullo, amados, porque antes de esto estaban enojados con Moisés, ¿verdad?
Antes de este momento, Moisés para ellos significaba quien los había sacado para matarlo, para que murieran en el desierto. Así veía a Moisés antes de que comenzaran las serpientes a morder a los hijos de Israel. ¿Sí? Moisés en aquel momento no estaba dentro de sus personas favoritas. No querían saber de él. Pero comienzan a tener consecuencias. Y las consecuencias dolían. Y los familiares se dolían por tantos funerales y sepelios. Porque estaban cayendo de un lado y de otro. Y entonces el pueblo tuvo que doblar su orgullo, tuvo que decir, necesitamos saber cómo salir de esta porque no encontramos la manera de hacerle frente a esta circunstancia. En otras palabras, ¿tú crees que no intentaron evitar ir a Moisés? Seguramente buscaron algún remedio, alguna plantita, algo que no les hiciera doblegar su orgullo e ir a Moisés y decirle, hemos pecado. No, antes de que pudieran pasar por esto, seguramente fueron con los más ancianos y le dijeron, ¿qué nos daban en este tipo de enfermedades en Egipto? ¿Qué planta? ¿Qué menjurje? ¿Qué infusión? ¿Qué test bebemos? O sea, buscaban alternativas para suplir la infección que estaba causando este veneno, pero no resultaba nada. Y a lo mejor alguna plantita por ahí les hacía un poquito más llevadero, algunos días más, pero después morían, porque tarde que temprano las consecuencias del pecado alcanzan. ¿Sí? Y entonces los alcanzó su actitud por dejarse llevar por el desánimo. Amados, el desánimo nos puede llevar a un punto en el cual nos alejemos de Dios. No es su voluntad, que quede claro, pero sí es un riesgo si no rápidamente cambiamos nuestro estado de ánimo. Y sí se puede cambiar el estado de ánimo. Nada más cierra tu puerta y comienza a hablarle a tu Padre que esté en lo secreto. Y tu Padre que esté en lo secreto te recompensará en público. Es el antídoto para los momentos de desánimo. Sí. Pero cierra tu puerta y habla con tu Padre que esté en lo secreto. Aquí vemos que el pueblo ya dejó avanzar demasiado su enojo, a tal punto que ofendió a Dios, ofende a Moisés y comienza a sufrir consecuencias. Sí. Y entonces tienen que ir con Moisés. ¿Cómo le decimos? ¿Qué hacemos? No, pues vas tú, ¿no? No, ¿cómo crees? Yo fui uno de los que estuve reclamando. Pues cada quien mejor que vaya por su lado, ¿no? No, pero es que somos un montón, mejor vamos a hacerlo en conjunto. Y entonces se ponen de acuerdo y avanzan y dicen, hemos pecado. ¿Por qué? Por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vemos que Moisés estaba bien rencoroso, ¿verdad? No estaba así. Que les vaya mal. No estaba en esa posición. Sino que Moisés estaba por Jehová y por ayudar a su pueblo. Entonces oró por su pueblo. No se puso a reprenderlos, no se puso a decir, no, pues ahorita 5 años allá, luego me buscas. No. Fue literalmente un estado de, vamos a orar juntos. Me voy a poner a orar por Dios, por ustedes, por Dios. Vemos una actitud de alguien que no se sintió ofendido por lo que estaba escuchando acerca de él, sino de alguien que decía, Señor, ten misericordia por ellos. Y entonces, en cuanto hay este acercamiento y dice, hemos pecado contra Jehová y contra ti, Moisés de inmediato dice, claro que sí oramos. Señor, ¿qué hacemos? Siguiente pasaje, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Imagínate tú lo que esto significaba. Las personas estaban adoloridas por la mordida. Estaban influenciadas con las toxinas de la serpiente. Y lo único que le dijo Dios fue que miren, haz una serpiente así en estas condiciones, ponla en lo alto, en un asta, y cualquiera que fuera mordido cuando mirara hacia allá, se va a aliviar. ¿Te imaginas tú la reacción de la gente con sus dolores? Pues seguramente de inicio dijo, ¿cómo crees que solo eso? ¿Cómo crees? O sea, dame algo, ¿no? Digo, todos los días aparece maná del cielo en el desierto, dame algo que sea práctico, que sea útil. O sea, no me digas que tengo que mirar a esa serpiente para ser salvo. ¿Sí? No me digas eso, tiene que haber algún otro medio, tendría que haber alguna otra solución. Pero lo hermoso de Dios es que sus soluciones no son como las que nosotros pensamos y planeamos. Así que nos encontramos ante un momento muy difícil. Las personas que no creían no iban a voltear, pero las que sí miraban quedaban sanadas. ¿Sí? A lo mejor hasta alguno diría, Moisés se burla de nosotros, ¿no? Claro, nada más poner una serpiente ya. No, era la fe la que actuaba. Era que las personas voltearan y dijeran, la serpiente está ahí, voy a quedar curado. Y quedaban curados. Sí. Amados, este momento, este ejemplo, es lo que antecedía a lo que Jesús tendría que hacer y habría de hacer por nosotros. Y hoy en día es tan difícil para las personas poder mirar a Jesús y ser salvos, que de verdad se les complica mucho, porque les cuesta mucho trabajo entender que sólo así encontrarán la paz en sus corazones. Les cuesta trabajo creerlo. La mayoría de las personas pueden pensar que tiene que haber algún otro remedio, algo más práctico, algo que pueda ver, algo que me pueda tomar, ¿sí? Algo mucho más visible que solamente voltear y ver a Cristo muriendo en la cruz. Quienes nos hemos atrevido a mirar a Cristo en la cruz, sabemos que quedamos curados del pecado de una vez y para siempre. Sabemos que fuimos comprados en ese momento. Los que hemos volteado con fe a mirar a Cristo en la cruz, sabemos que las cosas nunca volvieron a ser las mismas, ni volverán a ser las mismas. Pero también sabemos que tenemos que estarlo mirando continuamente. Que mirar a mí y ser salvos no solo es de un momento, como en el caso aquí que se presenta, de que las personas quedaban curadas y ya dejaron de ver la serpiente y ya podían seguir con sus vidas. No. En el caso de Cristo es distinto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Está hablando Jesús a Nicodemo, una persona muy conocedora de las leyes de Dios, un principal en la sinagoga, y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amados, es la misma referencia. Acabamos de leer en el pueblo de Israel por qué razón fue necesario que se levantara esta serpiente en la estaca. Por la rebeldía del pueblo de Israel. Porque no estaban actuando correctamente. Y si nos damos cuenta, no es que se hayan ido a matar a otras personas y a cosas bien terribles. No fue eso. Sencillamente hablaron contra Dios y contra Moisés. O sea, ¿cuál fue el pecado? Que su desánimo permitió que entraran toda clase de pensamientos en su cabeza en contra de Dios y de Moisés. Su pecado no fue que se fueron a fornicar, que se fueron a adulterar, que se fueron a hacer muchas maldades. No, su pecado fue la duda
y esta generó una actitud hacia Dios y hacia Moisés. ¿Sí lo entendemos, amados? El problema del pueblo no es que se hubiera entregado al mundo, porque muchas personas dicen, no, pues si yo no estoy en el mundo, no, pero aceptaste pensamientos, ideas, le creíste a esos pensamientos en contra de Dios, le creíste, pensaste que Dios no estaba siendo justo contigo. La consecuencia fue que hubo situaciones difíciles, muy difíciles que enfrentar, y que finalmente es necesario decir, Señor, he pecado contra ti, contra Moisés. ¿Sí? Y entonces lo que sucede es mucho más difícil de creer. ¿Sabes qué? Hasta un asta y el que mira ahí va a ser sanado. ¿No crees? Dame algo más tangible. Es exactamente la misma figura que Jesús está hablando de sí mismo. Él está diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Esa va a ser la manera, ese va a ser el camino, esa va a ser la forma en que el Hijo del Hombre se ha levantado. El siguiente pasaje, por favor. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué depende la vida eterna? De mirar a Él y ser salvos todos los confines de la tierra. ¿De qué está dependiendo que tú estés en paz con Dios? De que mires a Jesús, de que te des cuenta de lo que implicó su sacrificio, de lo necesario que era que Él muriera en la cruz, porque hay personas que no entienden por qué razón tuvo que morir. Algunos, me ha tocado escuchar, argumentan, es que si era un gran maestro, ¿por qué lo tuvieron que matar tan rápido? ¿Por qué se dejó morir? Porque era necesario para que tú pudieras entonces sí mirar con tus propios ojos y decir, Señor, ahí está la mayor muestra de amor y de misericordia que puedo tener. Ahora sí, ya podemos decir, tenemos a dónde mirar. Ahora sí, ya podemos decir, mirar a Él y ser salvos todos los confines de la tierra. Pero sucedió hace 2000 años. El Espíritu Santo está aquí para dos cosas: para mostrarte a Jesús en la cruz y que seas salvo, o para mostrarte en la cruz a Jesús en la cruz y que te mantengas salvo, que te mantengas en ese estado de gracia, porque nada podemos hacer por nosotros mismos que no nos sea concedido de arriba. Entonces, amados, el llamado de hoy es a mirar a Jesús en la cruz. Esta plática esta mañana no tiene que ver con una cuestión doctrinal, sino tiene que ver con una cuestión de experiencia personal. Y puede ser para tu redención o para tu permanencia en la fe. ¿Sí? Y si en algo has murmurado contra Dios, si en algo has hablado en contra de Él, te has quejado, has dicho, si en algo te ha pesado en tu corazón las situaciones y has sentido este desánimo que muchas veces llega a pasar, y has pecado contra Dios, o has hablado en contra de algún hermano, es momento de ver a Jesús, de mirarlo. Ahí se soluciona todo. Todo, de verdad. Todo se cumple y todo se soluciona si tan solo miráramos a la cruz. Y es justamente donde el Espíritu nos va a llevar esta hora, a mirar a Jesús en la cruz.
y olvidarnos de los desánimos y olvidarnos de las tristezas, de las derrotas. Y acordarte de los pecados si es necesario, y ahí, cuando lo estés mirando, cuando estés pensando en él, háblale desde el fondo de tu corazón y pídele que te perdone. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Jesús ya fue levantado en la cruz. El Señor ya lo levantó. Jesús ya fue crucificado. Y es su deseo